¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero estén todos bien. Vamos a dar seguimiento a lo que ya habíamos iniciado con esta seguidilla de videos tutoriales relacionados a la asignatura Contabilidad Financiera 1 de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la UP de Ciudad del Este. Vamos a adentrarnos a partir de este momento en la unidad 3 y como es ya costumbre en estos videos tutoriales, le damos totalmente los créditos al doctor Paulino Aguayo Caballero eh, por estar utilizando el material de su autoría, que sirve de base, como ya habíamos dicho, al programa de estudios de nuestra materia. Bueno, lo primero que vamos a mencionar el día de hoy en relación al desarrollo programático ya de la asignatura es la información. Y antes de hablar de la información, vamos a hablar de lo que es o lo que son los datos. Muchas veces la gente confunde y piensa que la información es la misma cosa que datos. Pues bueno, les comento que no es así. Datos es una cosa, información es otra cosa. Datos serían algo así como elementos sueltos que hacen o que guardan relación a lo que posteriormente va a ser la información. Y así como vemos aquí, la información es el conjunto de esos datos que se transmite de una manera ordenada, de modo que sea entendible por el receptor. O sea, la información es algo más que simples datos. Son datos procesados y presentados con determinadas formalidades que los hacen comprensibles por el receptor. El conjunto de datos procesados y mostrados con ciertas formalidades o con ciertos tratamientos un poco más trabajado, un poco más pulido, ese conjunto de datos sería lo que nosotros conocemos como información. Y con relación a los tipos de información, podemos decir que existe la información que se considera cuantificable y la no cuantificable. La cuantificable es aquella que se puede medir en números o como en el caso de nuestra asignatura, en unidades monetarias. Si lo llevamos al lado contable de la cuestión, podemos decir que buscamos que la información sea cuantificable en números, como en el caso nuestro en Paraguay, que utilizamos, que nuestra moneda es el guaraní. Entonces, tenemos que cuantificar esa información en guaraníes a los efectos de que la misma sea registrada. Así también tenemos que considerar que existe información del tipo no cuantificable, que es todo lo contrario a lo que dijimos recién, ¿verdad? Que es información que no puede ser expresada de manera numérica. El sistema de información es un conjunto articulado, integrado y coordinado de personas, equipos y procedimientos que relevan y procesan datos, transformándolos en información para ser utilizada por los distintos sectores y personas de la organización para la adopción de decisiones racionales y eficientes. Este sistema de información, según nos manifiesta aquí el concepto, es todo aquello que recopila datos, los procesa y los transforma en información para que esa información sea utilizada por las diferentes personas, por los diferentes usuarios de la información contable. Podemos decir también que el sistema de información o los sistemas de información tienen que procesar esos datos de la mejor manera posible
de manera que esa información que sale sea relevante y pueda ser utilizada sin mayores dificultades por las diferentes personas. ¿Cuáles son los componentes del sistema de información? Cuando nosotros decimos o cuando nos referimos a un sistema de información, no tenemos que quedarnos en que el sistema de información es solamente un software, un sistema informático. No, no es así. El sistema de información es bastante complejo. Incluye, fíjense que ahí en primer lugar menciona a las personas. Nosotros como personas somos el primer componente de lo que se conoce como sistema de información. Sin las personas, sin nosotros como seres humanos, el sistema de información no va a poder existir, no va a poder funcionar. Obviamente, como que las personas somos la base de ese sistema de información, porque somos los que, en primer lugar, tenemos que algún ser humano tuvo que haber creado algún tipo de sistema de información. Y bueno, como les dije, no, un sistema de información no es exclusivamente un sistema informático. Un sistema de información puede ser, a ver, ¿cómo les voy a poner otro ejemplo? En la antigüedad, cuando habían o cuando se daban guerras, el sistema de información en esa época eran las diferentes personas, o sea, lo constituían las diferentes personas que iban y se intercambiaban información de tanto en tanto para que de un frente a otro llegue una cierta información. Obviamente con el pasar del tiempo, eso fue avanzando, se fue modificando, se fue perfeccionando y ese sistema de información que hoy conocemos, todo lo que conocemos como sistema de información, puede llegar a ser algo inmensamente complejo, inclusive. Quien más, quien menos que utilice hoy día un sistema de información va a procesar esos datos a través de algún equipo de computación. Seguramente van a necesitar también algún programa, algún sistema, también algunos procedimientos a seguir y obviamente una base de datos, porque la base de datos es para nosotros algo valiosísimo. Tengan en cuenta que hay un dicho que dice información es poder. Y bueno, si bien es cierto que eso que dice la gente no está muy lejos de la realidad, cualquier tipo de base de datos inclusive es muy valiosa hablando en términos financieros. ¿Por qué? Porque hay algunas bases de datos que se venden a precios altísimos. Y muchas veces, teniendo en cuenta que la gente también quiere cuidar su trabajo y necesita una remuneración a cambio de todo el trabajo que hizo, es que la mayoría de las veces la gente utiliza algún tipo de sistema que cuide, que encripte esa base de datos que se va a estar vendiendo después a otras personas. De manera que no se den copias. Sería a los efectos de cuidar el trabajo de cada uno. ¿Cuáles son las funciones del sistema de información? Acá nuestro autor nos menciona 3. Procesamiento de datos, crear y mantener archivos y producir información. Si ustedes se ponen a relacionar todo esto al ámbito contable, pueden inmediatamente asociar eso del procesamiento de datos, de la creación y el mantenimiento de archivos y de producir información que luego va a ser utilizada por diferentes personas interesadas en esa información contable. El enlace del sistema de información como componente del sistema de organizaciones, podemos decir que sí, que cualquier sistema de información está entrelazado
o que forma parte del sistema organizacional. Administrar una organización es disponer adecuadamente sus recursos, armonizando los intereses de los distintos sectores que la integran para que pueda alcanzar con eficiencia las metas que se propuso. El sistema de información es un componente del sistema administrativo que constituye el conjunto articulado de normas o reglas, procedimientos, recursos y personas tendientes a que la organización alcance los fines con eficiencia. Bien, el sistema o los sistemas de información actualmente vienen en paquetes. Por dar o por mencionar un ejemplo, nosotros podemos adquirir vía internet un sistema de información que incluya un software de contabilidad. O sea, dentro de todo ese software puede incluir el sistema contable, un sistema de facturación, un sistema de control de inventario, un sistema que nos realice, no sé, un libro caja, un sistema que nos tire información a la impresora, que tenga todo, que englobe todo ese tipo de situaciones, de manera a que nosotros podamos sentirnos que ese sistema o que ese software nos facilita el trabajo o nos facilita la vida de alguna manera. Dependiendo de cómo esté configurado y de la información que nosotros podamos llegar a requerir en un momento dado, ese sistema puede llegar a ser inmensamente útil. ¿Y por qué ese sistema puede llegar a ser inmensamente útil? Porque es la base para la toma de decisiones. Habíamos dicho en tutoriales anteriores y también en clase que la contabilidad busca justamente eso, apoyar a las personas que la utilizan en la toma de decisiones. Ese es el objetivo, esa es la finalidad de la contabilidad. El fin último de la contabilidad es apoyar la toma de decisiones. Y acá nos hace o nos menciona qué es tomar decisiones. Nos dice el doctor Paulino Aguayo que tomar decisiones es identificar y seleccionar un curso de acción para enfrentar un problema específico u obtener ventajas cuando se presenta una oportunidad. La toma de decisiones es el proceso de seleccionar un curso de acción entre varias alternativas para enfrentar un problema o aprovechar una oportunidad. Decidir significa seleccionar una alternativa entre dos o más acciones factibles de realización para la consecución de un objetivo. Bien, lo que nos quiere decir aquí, como yo siempre les digo, dicho esto en términos cristianos, y el que me conoce en clase sabrá que siempre utilizo esa frase, lo que nos quiere decir con esto es lo siguiente, que nosotros podemos llegar a tener varias alternativas. Podemos llegar a tener una, dos, tres rutas a seguir, probables rutas a seguir. Ahora bien, dentro de todo ese abanico de posibilidades, nosotros tenemos que estar en condiciones, siempre con el apoyo de nuestro sistema de información, tenemos que estar en condiciones de optar o de elegir por la alternativa que más nos convenga. Así como les suelo decir también en clase, la alternativa que más conviene no siempre es la más económica. O sea, atiendan bien porque muchas veces, como la gente dice por ahí, coloquialmente, lo barato sale caro. Entonces, por esa misma razón, tenemos que tener en cuenta que lo barato no siempre, lo barato a veces sale caro y lo económico no siempre va a ser nuestra mejor alternativa. Tenemos que analizar bien cada una de esas alternativas y tomar la mejor decisión posible.
¿Cuál es el proceso de toma de decisión? En primer lugar, definir el problema. En segundo lugar, analizar ese problema. Buscar soluciones alternativas, que es lo que dijimos recién. Seleccionar la mejor alternativa o solución y la conversión de la decisión en acción efectiva. De manera a que esta decisión que nosotros tengamos que tomar sea la más conveniente, así como dijimos recién, la conversión de la decisión en una acción efectiva. Y bueno, nosotros tomamos una decisión y actuamos en consecuencia. El segundo ítem, bueno, en realidad todos son muy importantes, pero el segundo, no podemos dejar de observar ahí que analizar el problema es de crucial importancia, teniendo en cuenta que una vez que nosotros tomamos una decisión, va a ser difícil volver atrás después. Entonces, antes de tomar una mala decisión y arrepentirnos después de esa decisión, tenemos que analizar bien nuestro problema antes de convertir esa decisión en una acción efectiva. Esto es aplicable a casi cualquier o a todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea laboral, personal, etcétera, etcétera. La función directiva de controlar consiste en la medición y evaluación del cumplimiento de los objetivos, metas y planes de la empresa. Se trata de analizar las consecuencias de las acciones y de los hechos del contexto para detectar cuándo, dónde y cómo se produjeron desviaciones con respecto a lo previsto. Muchas veces tenemos que poner en práctica esto de analizar o de controlar el proceso decisorio. Yo siempre suelo decir que el ser humano de por sí, por naturaleza, es reacio al control. A nadie le gusta ser controlado. Difícilmente encuentren una persona que diga, ay, sí, a mí me encanta que se me controle. No, no creo que existan muchas personas por lo menos que digan eso, ¿verdad? Que les gusta ser controlados o controladas. Pero sin embargo, este tema del control del proceso decisorio va mucho más allá de si a nosotros nos gusta o no nos gusta ser controlados. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en función administrativa o en una función en relación de dependencia, estamos trabajando o tenemos que trabajar con recursos ajenos. Y obviamente por tratarse de recursos ajenos es que tenemos que ser más celosos inclusive de esos recursos. ¿Por qué? Porque no nos pertenecen. Entonces, de ahí que surge la necesidad muchas veces de que los funcionarios o los colaboradores seamos controlados en cierto momento del proceso. Generalmente se realiza ese control al final de manera a verificar si se cumplieron o no los objetivos. Si se cumplieron, si se lograron, espectacular. Ahora bien, si no se cumplieron, ver el motivo por el cual no se cumplieron y tomar algún tipo de determinación al respecto. Cuando se dan esas desviaciones, ya sean positivas o negativas, hay que analizar los motivos. No podemos dejar nosotros esas desviaciones en aguas de borraja para que, no sé, sean olvidadas en el tiempo. No, hay que hacer un análisis posterior o a veces inclusive si el proceso lo permite,
hacer ese análisis durante el procedimiento o durante el proceso. Si las desviaciones son desfavorables, teniendo en cuenta lo que inicialmente habíamos planificado, el control deberá permitir, en primer lugar, tomar las medidas correctivas para evitar repeticiones en el futuro. Tenemos que tener en cuenta que en este caso estamos hablando de desviaciones negativas y tenemos que tomar las medidas correctivas para solucionar eso y que no se repita en el futuro. También hay que corregir la planificación si las desviaciones evidenciaron errores en la etapa del planeamiento. Puede que haya ocurrido un error al inicio de todo ese proceso. Y bueno, si eso fue así, tomar las medidas correspondientes de manera, como dijimos recién, que no se repita. En casos extremos, modificar las metas. Pero para no llegar a eso, a la modificación de estas metas, tenemos que tratar de planificar o sea, que a la hora de la planificación, estas metas sean alcanzables. No proponernos algo que sea demasiado difícil de cumplir, de manera que estemos estresando todo el sistema y al final no logramos llegar al objetivo otra vez. Sin embargo, continúa diciendo nuestro autor, si las desviaciones fueron favorables, el control permitirá vigilar el funcionamiento de las actividades, detectar y señalar las desviaciones que se produzcan, analizar e informar sus causas. Se dan cuenta que por más de que la desviación haya sido, o las desviaciones hayan sido favorables, hayan sido positivas, el control tiene que estar en condiciones de permitirnos analizar nuevamente qué fue lo que ocurrió. Repito lo que ya les dije hace unos minutos. Por más de que las desviaciones sean desfavorables o favorables, no deben quedar en aguas de borraja. Hay que analizar de manera a sacar provecho de eso a futuro. Acá tenemos un gráfico donde nos indica cómo funciona o cuál sería el funcionamiento ideal según este fluxograma. ¿Cómo sería el funcionamiento ideal de un sistema de información o de un proceso de toma de decisiones? Fíjense, y les invito a que, si quieren mayor detalle, acudan al libro del doctor Paulino Aguayo, que ahí lo van a encontrar. Empieza en la fijación de los objetivos y termina, como dijimos recién, en el análisis de los resultados, habiendo pasado por diferentes procesos, y que eso nuevamente nos remite allá al inicio de la fijación de objetivos, como dijimos recién en esta lámina, ¿verdad? Ok. Habíamos dicho que el sistema contable forma parte del sistema de información. Dijimos también que un sistema contable consta del personal, que somos nosotros, los seres humanos, los procedimientos, los mecanismos y los registros utilizados por una organización para desarrollar la información contable y para transmitir esta información a quienes toman decisiones. El diseño y las capacitaciones de estos sistemas varían muchísimo de una organización a otra, obviamente. Por más de que estemos hablando de dos empresas que se dedican al mismo rubro, difícilmente encontremos un sistema contable que sea exactamente igual o que pueda usarse en otra empresa de la mismísima manera. Todo es muy relativo, todo tiene que ser ajustado según las necesidades de cada uno. Es como la ropa. La ropa generalmente nosotros la elegimos en función a nuestro tamaño, ¿verdad? Y bueno, puede que
la ropa que yo estoy utilizando ahora en este momento le quede bien a una de las personas que está mirando ahora mismo este video. Pero sin embargo, esta ropa que tiene aquí en el pecho un logotipo que no les, por razones obvias no les voy a mostrar, es una ropa que tal vez le quede en tamaño a otra persona que está mirando este video, pero que no le va a servir, que no le va a servir porque no desempeña ninguna función o no desempeñaría ninguna función con este logotipo que yo tengo aquí que no les puedo mostrar, ¿verdad? Entonces, los sistemas contables tienen que ser a la medida de cada entidad, de cada contribuyente. Nos dice que en los entes pequeños el sistema contable puede constar de puede constar de un poco más que una caja registradora, algo de efectivo o chequera y un contador. En los entes grandes, un sistema contable incluye computadoras, personal altamente capacitado e informes contables que afectan las operaciones diarias de cada departamento. Obviamente, el sistema de contabilidad tiene que estar, como les dije recién, adaptado a cada entidad, a cada contribuyente. Y nosotros no podemos comparar la contabilidad de un pequeño mini mercado con la contabilidad de un gran supermercado, por ejemplo, ¿verdad? Porque los procesos van a ser infinitamente mucho más grandes en el segundo, razón por la cual, como les dije hace rato, cada sistema tiene que estar ajustado a cada entidad. En cada caso, el propósito básico es el mismo. Siempre satisfacer las necesidades de la organización de información contable en en la forma más eficiente posible. Repito, satisfacer las necesidades de la organización de información contable en la forma más eficiente posible. El sistema contable como subsistema del sistema de información de las organizaciones, podemos decir que el mismo es el centro de la organización. Fíjense que en esa figura que ustedes tienen ahí en pantalla, el sistema contable se ubica en el centro de todos esos centros. Valga la redundancia y el juego de palabras. Es el centro de todos esos centros que implica el sistema de información, que forma parte a su vez del sistema administrativo, que a su vez forma parte de la organización. Y el sistema contable está ahí para brindar información a todos esos sistemas que dependen de la organización. Y no solamente de la organización, sino que podemos decir que la función del sistema contable extralimita su afectación, inclusive yendo afuera de la misma organización, porque ahí van a haber otras personas y podemos hablar también del gobierno como usuario de la información contable que lanza el sistema contable. La finalidad del sistema contable, en todo sistema contable, la mayor parte de los datos provienen de los comprobantes, que son los documentos por medio de los cuales se formalizan las operaciones o transacciones. Obviamente, ¿verdad? Si nosotros nosotros no podemos registrar absolutamente nada si no tenemos un comprobante en el cual basar nuestra imputación o nuestras imputaciones. La finalidad del sistema contable es producir información contable. Para lograrlo es necesario implementar un mecanismo que permita compilar los datos de una manera sistemática y ordenada. Dicha función corresponde a la teneduría de libros. La práctica de la contabilidad constituye todo un proceso de diferentes fases o etapas. Por ello hay que estudiar la ligación necesaria entre el hecho económico que pueda
que queda reflejado en unos documentos de las operaciones realizadas y las anotaciones que dan lugar a las cuentas que se integran en el balance, suma y compendio contable, que luego ha de completarse con el análisis e interpretación de los datos y resultados, que es lo que yo suelo mencionar siempre en mis clases, ¿verdad? Que nosotros, aparte de tener en cuenta de que tenemos que realizar nuestra registración contable de la mejor manera posible, tenemos que estar en condiciones de interpretar todo ese mar de números que a veces el cliente ve y se queda asustado, se queda pasmado y nos dice, Dios mío, ¿qué significan todos estos números? Y nosotros como profesionales del área contable tenemos que estar en condiciones de ayudarle a ese propietario o accionista o socio, como quieran llamarlo, a que él pueda interpretar el significado de todos esos números que él está viendo. El término ciclo indica que estos procedimientos deben ser repetidos continuamente para permitir que la empresa prepare estados financieros actualizados nuevos a intervalos razonables. El hecho de que un ciclo termine implica que volverá a iniciarse al cierre de ese ejercicio para dar nacimiento a un ciclo nuevo y ahí empieza todo de nuevo. A pesar de que la vida de la empresa es una e indivisible, ella se divide en ciclos temporales de igual duración. Es lo que dijimos recién, ¿verdad? Cada uno de estos de ellos se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre del mismo año. Estos periodos anuales se denominan ejercicios económicos o, mejor dicho, ejercicios contables. En algunas empresas, si bien dicho periodo también tiene una duración de 12 meses, no coincide con el año natural. Por ejemplo, aquí en Paraguay, en algunas explotaciones agrícolas se extiende desde el 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente. En cualquier caso, nos encontramos con la creación artificial de unos ejercicios económicos que se inician con la apertura, se desarrollan con las operaciones de gestión y concluyen con la liquidación y cierre. Independientemente de cuándo se inicie el ejercicio contable, ya sea el 1 de enero o ya sea que se inicie el 1 de mayo o que se inicie el 1 de julio, el proceso, el nacimiento, el proceso y la extinción del ejercicio contable es igual. Cada ejercicio cuenta con una duración definitiva, como si fuera una vida independiente. El nacimiento se identifica con la apertura o la reapertura, el desarrollo con la gestión y la extinción con el cierre. Ya sabemos que uno de los objetivos principales de la contabilidad es proporcionar información útil en la toma de decisiones. Mucho ya hablamos al inicio de este video tutorial al respecto de eso. Y fíjense que aquí en color rojo resaltado, subrayado con negrita, les coloqué el producto final de la información contable es la decisión. Para ello, dicha información debe ofrecer una gama de posibilidades para usuarios con diferentes necesidades. Bien sea que la tomen los propietarios, la gerencia, los acreedores, los cuerpos reguladores gubernamentales, los sindicatos u otros grupos que tengan algún interés en el desempeño financiero de una empresa. Por eso recién les mencionaba que los usuarios de esta información contable pueden ser varios, no es solamente el propietario, no es solamente el accionista, no es solamente el socio, no es solamente el síndico, pueden ser varias personas. En todo sistema de información contable, la mayor parte de los datos provienen de los comprobantes que ya dijimos, ¿verdad? Que son documentos contables por medio de los cuales se formalizan las operaciones o transacciones. Eso se conoce como recolección de datos. El procesamiento de los datos contables
para producir información puede efectuarse por medios manuales, mecánicos o informáticos, que hoy día prácticamente ya está totalmente informatizado. Los medios electrónicos de datos son hoy de uso generalizado e imprescindibles para un adecuado sistema de información contable. A los efectos del procesamiento contable existen software especialmente adaptados que facilitan los registros contables, que es algo que ya sabemos, ¿verdad? Asimismo, permiten mantener archivos en la memoria de la computadora que pueden ser recuperados con total facilidad y rapidez cuando se los necesita. Así también ya habíamos hablado de este tema en las clases presenciales cuando dijimos que teniendo en cuenta la limitada capacidad de retención de la memoria del ser humano, nos obliga a justamente depender, así entre comillas, de este tipo de sistemas. Hago la aclaración que esa dependencia no está mal, ¿verdad? Al contrario, de esa manera aseguramos que no se nos va a perder información. La recolección y el procesamiento de datos es una función de la teneduría de libros. Y las operaciones diarias consignadas en documentos comerciales constituyen la información que entra al sistema en forma desorganizada. El sistema procesa esta información, es decir, la clasifica, registra y resume. La información procesada sale del sistema en forma de estados contables que resumen los hechos que hayan influido en la situación de la empresa. Ahí tenemos en pantalla un gráfico que nos muestra cómo el insumo entra de manera desorganizada, entra al sistema contable. Este sistema registra, clasifica, resume, ordena todo y sale el producto final, que es la información organizada en forma de estados financieros. Los sistemas de información deben permitir detectar los cambios que se producen en el entorno y obtener información útil para el logro de objetivos y metas de la organización. Todas las organizaciones necesitan de un sistema general de información interna y un sistema de información externa que proviene de diversos sistemas de información. Esto es totalmente cierto, gente, teniendo en cuenta que nosotros como seres humanos y como contribuyentes, como entes, no podemos considerarnos ermitaños. No podemos pretender que el ambiente externo no nos va a afectar. Claro que nos afecta. Entonces, por esa razón es que no solamente necesitamos mantener información, conocer información, digo bien, de nuestra entidad, de nuestra empresa, sino que también del mercado, de todo esto que nos rodea, nuestros vecinos, nuestra competencia. Por eso es tan, muchas veces vital en ciertas situaciones tener conocimiento acabado de lo que está haciendo la competencia. Y cuando me refiero a la competencia, me refiero no sé, a esa gente que trabaja en la vereda de enfrente o aquí a nuestro estado, de manera que nosotros podamos saber cuáles son las amenazas que tenemos en nuestro entorno. Tal vez una forma de apreciar la labor contable sea pensando en abstracto, que es una fábrica de información. El sistema contable, a través de la teneduría de libros, procesa las informaciones. Es lógico concluir que si en un sistema entra un insumo de mala calidad, también va a salir un producto de la misma calidad. Difícilmente ocurra lo contrario. Si yo utilizo harina fea para la fabricación de pan, no puedo pretender que el pan que me va a salir con esa harina fea o con esa harina vencida sea de buena calidad. Obviamente va a tener la misma calidad del insumo que ingresó al proceso. Los usuarios de la información contable, creo que ya me adelanté un poquitito en el video hablando de ellos.
Y acá nos dice que son usuarios externos e internos a la empresa. La información contable y los principios o normas contables nos dice con relación a eso nuestro autor que la información contable reflejada fundamentalmente en los estados financieros debe contener cuanto menos 4 aspectos básicos referidos a lo siguiente: objetivo de la información, estructura, contenido y componentes de los estados financieros, marco legal, información en términos monetarios y criterios de medición o de evaluación. Bueno, con esto, gente, yo estoy dando por terminado este tutorial y vamos a estar, voy a estar presentándoles el siguiente o los siguientes videos que van a hacer referencia a la unidad cuarta. Muchas gracias por la atención.